Vamos a dar hoy el servicio este domingo con la gracia y dando el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 31. Versículo 31, capítulo 19, con la gracia de Dios. Entonces los judíos, por cuando era preparación de la Pascua, a fin de los cuerpos no quedase en la cruz de reposo, y porque aquel día gran solamente rogaron a Pilato que se le quedasen la pierna y fuesen quitados de allí. Y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio testimonio, y su testimonio es verdadero, él sabe que dice la verdad, para nosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirad a qué traspasaron. Después de todo esto, José Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino, que se lo dio el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que también había visitado a Jesús de noche, y vino trayendo una compuesto de mirra y de los aloes como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vino el final de Jesucristo en esta tierra, según la palabra. Es importante, hermanos queridos, que sepamos que dice el apóstol Pablo, le doy la presencia del Evangelio, donde prediqué hacia ustedes el Evangelio de Jesús, y ustedes reciben, ustedes aquí en Corintios, y ustedes están de pie, aquellos, ustedes se salvan, y que qué manera se lo digo, y en verdad guarden estos testimonios. Si ustedes creen en verdad, yo le digo a ustedes, en el primero, y recibieron, Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, y en el tercer día resucitó, como estaba escrito en la palabra. Ese es el esquema de Dios, como se ha conocido antes de la fundación del mundo. Como dice Dios, en el comienzo, en el cielo, llenó en el cielo con la fuerza que tiene, como en el cielo, el hombre, Dios que era solo. No es mal que esté solo. Era dar relación, grandeza de Dios. No es nada más de los ángeles. Tornar al final de esto. No igual a Dios, para que se resuelva todo lo que es de la parte del mundo, del cuerpo, como Dios dijo hacia los ángeles, como Dios con los ángeles para hacer como debe ser, para que sea grande, para que sean igual a Dios. Es importante esto. Veamos
todo el esquema de Dios que está haciendo. No debemos estar en pie y que veamos dentro del espejo lo que es la palabra. Y dar la gloria y dar gracias siempre. Porque estamos en nuestro cuerpo como la parte, como Jesús, como lo ve. Como tú ves tu cara dentro del espejo y en tu cuerpo, es así Dios. Así, igual a ti. Pero como Dios quiere, recibió, vuelto a nacer, como dice la palabra Dios hacia ustedes. Ha nacido desde el cuerpo, descarna, igual que Jesús ha nacido y vuelve a renacer otra vez con el espíritu y alma y hacia Dios. Hace Dios que queremos nosotros, nos dice el Señor en nuestra la palabra y nos indica y reciben todo. Y vamos a conseguir recibiendo hasta el final, hasta Jesucristo, como el Señor de los señores, como siervo, para salvar del pecado y creyentes como siervo, hasta que sean recibidos a Jesús como su Señor, su Dios. Esos van a estar siempre primero herederos de Dios, como que todo, desde todo en la parte del mundo, hasta que tú heredes tú, para que te veas en el espejo y para que sepas quién eres tú. Heredero de Dios y más. Y coherederos de Jesucristo, temeroso. Vamos a coheredar todo el reinado de Dios. Después de Jesús, de esa misma manera como fue Jesús como coheredero de eso. Y al final vamos a estar reinando. Hay uno va a estar arriba en el hombre que es Dios, tres personas, va reinando en el cielo. Y el Señor que nos indica eternamente. Por primera vez, el hombre va a ver la cara de Dios, del Señor. Damos la gracias a Dios. Es importante que estamos, hermanos queridos, indicar que demos un ejemplo hacia nosotros y estar haciendo unos exámenes para hacia nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Cómo usamos? ¿Y qué vamos a hacer en la eternidad? Vamos a hacer, como leímos, recibimos el Evangelio de Jesucristo y nos paramos con el Evangelio de Jesucristo y nos salvamos y continuamos salvándonos con el Evangelio de Jesucristo, porque guardan ustedes su palabra, como de esta manera nos da la predicación, lo dice el apóstol Pablo. De esta misma manera nos dice la predica, en verdad somos iguales, el primer apostolado de la iglesia somos iguales. No nos enseña otra cosa del hombre que nos indica qué hacer. Nosotros veamos con mucho cuidado dentro del mismo apostolado de la iglesia, del Evangelio de Jesucristo que nos indica, para que seamos como debe ser, como nos indica la palabra. Todo lo que se predique y crea, y lo vamos a creer, todo lo que hicimos, lo vamos a hacer, y como vivimos, lo vamos a vivir, como dice la palabra. Y se convirtieron de esa manera, y recibimos eso en esos días, temerosos ese día. Jesucristo murió por nuestros pecados en la crucificación de Gólgota, por la maldición que recibió recibió todos los pecados de todo el mundo, del principio hasta el final, ahí en la cruz de la Gólgota, porque Dios Padre, viendo a Él, porque es santo de la maldición, que va a ir primero unigénito, dentro de poco, hasta su muerte. Y al final, y murió en la cruz de Gólgota. Y ahora vino la hora para que se pague la palabra. Y ahí no se ponga,
se ponga a romper ningún hueso de él, y lo van a vestir como lo realiza el pueblo, como lo vea totalmente. Aquel hombre hace y debe ser vestido y ungido con su palabra. El Señor dijo, tengan en cuenta a nuestro Padre con mi espíritu, y ahí finalizó los israelitas. En verdad, en ese día, ese viernes, este sábado, porque tenía un gran sábado. No caía todos los sábados, ese sábado, ese día. Cuando caía, cualquier día, le decían como gran día del sábado decían. Después de la Pascua, podemos indicar, significa el Pascua el pasar por recuerdo de aquello de todo que Dios le había dado la libertad cuando salieron del Egipto, de ese mundo, y del faraón que lo seguía a ellos. Le ponía en esclavitud a él. Cuando llegó a las 6 de la tarde, todo ese día, hasta la muerte, y lo habían puesto. Y salió, cuando le cruzaron, le salió sangre y agua. Y un discípulo que era creyente en Cristo, y Nicodemo también, creyente en Jesús, y él, un culto también, temeroso también de aquello que tenían que hacer, tenían que llevarla al sepulcro, y ese sepulcro era grande, y ahí indicamos, es importante indicar, sepamos ese que era Jesús, que era el reinado de Dios, y fue a donde Pilato y le dice a José de Arimatea, puedo tomar el cuerpo de Jesús y poder, indicándole a Pilato, poderlo enterrar o llevarlo al sepulcro. Y Pilato, sabiendo, concedió, y el pueblo para verlo. Y la envidia que había, porque Dios estaba con él. Porque quieren vivir, se van a reparar como debe ser. La tristeza que tenemos, que nos dice la palabra, tenemos que ir al reino de los cielos. No se convierte de otra manera. Al final, tomó el cuerpo. Había un sepulcro no había ningún muerto ahí. Era un nuevo sepulcro que había. Y lo habían colocado, le habían puesto los aromáticas según su costumbre, lo sepultaron entre los judíos, y lo columpiaron con todo, que lo podemos decir, lo podemos indicar con muselina, podemos decir que lo colocaban. Lo tenían los ricos árabes en esa época, esa tela, y lo untaron. Y especias aromáticas muy caras. Y además unos lienzos muy caros, y lo pusieron, lo compusieron dentro de ese sepulcro y lo sellaron. Con una piedra que lo habían sellado ese sepulcro, y era muy pesada esa piedra. Y algo más podemos indicar, que es importante indicar. Los israelitas fueron y le dijeron a Pilato, en este momento, dijo que va a resucitar para que no se lo vayan a robar sus discípulos, se vayan a robar ese cuerpo, que coloques, ponga custodia. Mandó su custodio, creyendo que que no podían creer resucitar, y le había dicho a sus discípulos también que iba a resucitar, y no lo podían creer. En verdad, no es fácil creer lo que decía Jesús,
como hoy en día, que es saber uno que es Jesús de Nazaret, es uno que había muerto en la palabra, habían dicho que ya había muerto como hombre por nuestro pecado, murió, y Dios lo resucitó por todo, algo creyente solamente. La gracia de Dios lo puede hacer y nos puede poner en nuestro corazón y para creerlo de esa manera. Si no se cree ustedes, le damos gracias, lo creemos y sabemos que así es verdad. Y así, amén, querido, llegó el momento final, ese momento final, ese momento de la separación total, del pagar, de la separación total de Jesús. Los discípulos creyeron. De uno dos de ellos, como era, como el Evangelio de Lucas lo escribe, Lucas, totalmente no creían, porque él creía que era el Mesías y lo iba a salvar la libertad de los romanos. Y dejaron todo y volvieron todos a su pueblo, todos ellos. Pero Cristo los ama. Además, lo debemos saber muy bien, el que se pone y se va, se distancia, no tenga miedo. Cristo te ama, va a buscar la manera para que te regreses. Le digo, por favor, para que lo tengamos de esta manera y lo podemos creer de esa manera. Aquellos eran discípulos de Cristo. Ellos habían creído, lo iba a dar la libertad. Y se cayeron en tristeza. Y saben lo que es tristeza y se alejaron de la palabra de Cristo. Esperaban grandezas. Y no sucedió nada. Y nada más esto, que todo lo que se había dicho, y fue crucificado y muerte, de todo, totalmente esa tristeza y ese alejamiento de los discípulos, y habían abandonado a su familia para seguir a Cristo. Y todos ellos estaban escondidos en un cuarto. Entonces porque el padre se había muerto, se dispersaron todos los discípulos. Después de los ojos, y Tomás no estaba ahí tampoco, se puede decir. ¿Por qué? Por tristeza que tenía. Porque no fue con los demás discípulos. Puedo decir. Porque hoy en día, tu hombre, tu hijo, tu hermana, tu hermano no está hoy en día aquí en la iglesia. Puede ser que tengan tristeza ante Cristo, de la iglesia, ante Cristo, de los hombres. Aquello que esperamos y nunca se sucedió. No creamos que sea algo raro. Ese es el tipo del hombre. Aquel era y eso somos. Pero espero mucho y no sucede nada. Es algo temeroso, hermano. Así eran los demás que se habían retirado. De esa manera, totalmente en su tristeza y su abandono. Cristo está al lado de ellos, algo increíble. No está con los demás, está con ellos. Aquellos tristes, todos ellos que estaban al lado de él. No se da la presencia. Y se fue igual a él. Hay algo importante que debe suceder, dices tú. Tú entendiste lo que sucedió. ¿Qué sucedió en ese momento? Jesús, creyente, y tenía la esperanza que él iba a libertar al Mesías que esperamos. Y todavía lo están esperando los israelitas, que le dé la libertad.
para que no le dé el reinado de los cielos, el cielo aquí en la tierra. Pero totalmente lo recibieron, lo crucificaron y murió. Aquel que pensamos en la esperanza que nos da libertad. Y el Señor le dijo, y nos lo dice hoy, que que estamos totalmente a distancia. Incrédulo, tardado mucho en su corazón porque no creen en la palabra. No en hombres. Tardaron su corazón para no creer en la palabra. No está escrito. Tiene que suceder para que pueda resucitar. Y se va a resucitar. ¿Y qué hicieron? El hombre resucitado, el primero que ha muerto, Jesús de Nazaret, él comenzó y le da la prédica y le hablaba la palabra de Dios. No le digan que yo estoy aquí, lo más fácil. No me vean, aquí estoy, lo más fácil. No lo quería de esa manera. No quiero que crearan. Quieren que fuera en la palabra de Dios y verlo a Él. ¿Lo entendí? Que lo que dice? Ese mensaje que da. ¿Quieres verlo aquí? Y quieres creer. Que ustedes que han tardado en su corazón para que crean por siempre en la palabra. No tenía que suceder. Y empezó, le hablaba y le decía su prédica y su corazón se quema cuando nosotros estudiamos la palabra y escucho la palabra y nos da hacia nosotros, siempre nos da a nosotros, nuestro corazón se quema por a mí me lo dice, no para ellos, aquel que está allá arriba, él, ese hombre sencillo que es mal, que no sirve para en la palabra, nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios, que tarda en ustedes su corazón para que crea por siempre lo que está escrito en la palabra de Dios. Tú lo amas más que yo. Tú amas más que hacia mí. Así crees tú. Ese es el pensamiento tuyo. Aleluya. ¿Cuál es el pensamiento que debes tener? Que Cristo me ama por siempre. Cristo murió por nosotros, por mí y para ti también. Y Dios lo resucitó para ti y para ti también. Dámosle la gloria a Dios. Pero lo vimos que lo estábamos enterrando. Lo ves, para que tú lo veas ahora resucitado. Por Cristo resucitó. Amén. Levántese, hermano.